Bien, en este video vamos a continuar con la sección 18 de la NIF para pymes, que es activos intangibles, ¿verdad? Vamos a continuar con algunos detalles, antes haciendo una recapitulación de algunos aspectos que tocamos en el video anterior. En el video anterior hablamos acerca de, bueno, cómo identificar un activo intangible. Vimos reglas de cuándo se debe reconocer un activo intangible y luego cómo debe medirse, tanto a nivel inicial como la medición posterior que se hace cuando el activo ya está en uso. También hablamos de algunos desembolsos que no se consideran como activos intangibles y que por lo tanto deberán ser registrados como gastos. Más o menos por ahí andaba lo que hablamos en el video anterior. Ahora vamos a continuar con otros detalles, otros aspectos que la norma establece. Ahí vamos a comenzar con lo que es, bueno, esto ya lo vimos. Perdón, esto no lo hemos visto. Los gastos de periodos anteriores no deben reconocerse como un activo. Tal como nosotros vimos anteriormente, hay ciertos desembolsos como publicidad, formación del personal, gastos de instalación. Bueno, hablamos ampliamente en la última parte del video anterior sobre estos gastos. Si nosotros ya hemos llevado al gasto algunos de estos desembolsos, no es que porque después, en un periodo posterior, nosotros lleguemos a la conclusión que realmente no eran gastos, sino que eran activos intangibles, por ejemplo. No solo por eso nosotros vamos a revertir ese registro y lo vamos a convertir en un activo. Primero porque si ya se reconoció como gasto en un periodo anterior, obviamente ya fue reflejado en el estado de resultados, ya afectó la utilidad o la pérdida de ese periodo anterior y por lo tanto ya no es posible que nosotros ya en un periodo posterior podamos convertirlo en activo. Esa sería la razón más importante por la cual un gasto que se reconoce en un periodo anterior no se puede reconocer como un activo posteriormente, revirtiendo lo que ya se hizo. Por eso dice aquí que los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos no se reconocerán en una fecha posterior como parte del costo de un activo. Luego vamos a la medición posterior al reconocimiento. Nosotros ya hablamos en un punto anterior sobre la medición inicial y dijimos que la medición inicial es al costo si es que este puede ser identificado de manera clara y sin ninguna duda, ¿verdad? Y si no, pues si en otro tipo de adquisiciones, como por ejemplo a través de una donación o a través de una subvención del gobierno, más que todo se va a utilizar el valor razonable de la persona que está haciendo la donación o de la persona que está haciendo la subvención, en este caso el Estado. El valor razonable. O hablamos también de las fusiones. Cuando hay una combinación de negocios, pues hay que determinar el valor razonable para una de las partes y para la otra, ¿no? Depende quién sea la parte que aporta ese activo intangible. Si una empresa A se va a fusionar con una empresa B y ambas llevan activos intangibles dentro de su listado, obviamente esos activos intangibles se van a reconocer al momento de la fusión al valor razonable que cada uno de ellos tenga. No así al costo histórico o costo amortizado que estas empresas lo tengan registrado. ¿Por qué razón? Porque al momento de la fusión, probablemente el valor de esos activos intangibles sea muy diferente al que originalmente tenga y en algunos casos podría ser, fíjese bien, que estos activos intangibles ya para efectos de la fusión ya ni siquiera sean activos intangibles. Porque puede ser que el contrato establezca que únicamente la empresa que adquirió originalmente el activo intangible sea la que tenga la capacidad para usarlo legalmente. Y obviamente al hacer la fusión y crear una nueva institución o una nueva empresa, esta ya no tenga derecho sobre ese activo intangible. Entonces, son aspectos que habría que considerar al momento de una fusión, en este caso una combinación de negocios. Pero ¿cómo vamos a medir nosotros este activo intangible ya cuando lo tenemos en uso, ya cuando ha pasado
días o meses o años desde que lo adquirimos. Dice acá que una entidad medirá los activos intangibles al costo, menos cualquier amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro de valor acumulada, ¿verdad? Ese es el valor al cual nosotros vamos a medir. El activo intangible, pues, de forma posterior, no se mide al valor razonable, sino se mide al costo amortizado. ¿Qué es el costo amortizado? Bueno, lo que costó el activo intangible menos la amortización acumulada que se puede haber calculado en estos meses, días o años que han transcurrido. Y hay que considerar también algo que es la pérdida por deterioro. La pérdida por deterioro es algo que se regula en la sección 27 de la NIP para pymes y que no vamos a profundizar en eso porque no es el tema propiamente, pero que les invito a que revisemos, ¿verdad? La sección 27. Yo voy a hacer un video específicamente de la sección 27 para que tengamos una idea de cómo se maneja esta parte, ¿no? Porque hay que aclarar de que hay una serie de matices que hay que considerar para la pérdida de deterioro. No sabemos, no es lo mismo medir una pérdida por deterioro de un activo, de un inventario, por ejemplo, o no es igual tampoco medirlo para un activo fijo, un propia planta y equipo. A veces no se puede medir el activo intangible de un, ¿cómo se llama? De un solo activo, sino que hay unidades generadoras de efectivo. Entonces hay una serie de matices que aquí no se pueden detallar por cuestión de tiempo, obviamente, pero que se van a considerar en esa sección, ¿verdad? Yo me comprometo desde ya a subir un video sobre pérdida por deterioro. ¿Por qué razón los activos intangibles, a diferencia de otros tipos de activos, no se establece como medición posterior el valor razonable? La razón es porque los activos intangibles normalmente no se adquieren para venderse y de hecho están amarrados por un contrato. Si usted compra una máquina cualquiera, tal como vimos en la sección 17, ¿verdad? La que vimos anteriormente, usted puede venderla perfectamente. No hay nada que le impida hacerlo. Claro, en el caso que usted la haya adquirido, porque si la tiene bajo un contrato de arrendamiento, ahí es diferente, ¿no? Que es también un tema que vamos a ver posteriormente, los arrendamientos, que quizás sea el último tema que vamos a desarrollar dentro del paquete de contabilidad 3, ¿verdad? Ahí usted puede, en el arrendamiento financiero, pues allá hay restricciones para que usted pueda hacer eso, ¿no? Usted no puede vender el bien mientras esté dentro del plazo del contrato. Pero si usted lo ha adquirido así, de forma definitiva, no bajo un contrato de arrendamiento, sino en propiedad, usted puede venderlo en cualquier momento. Entonces ahí sí es válido calcular el valor razonable de una máquina porque usted la puede vender en un momento dado y tiene que saber a qué precio la puede vender. Pero un activo intangible generalmente está amarrado a un contrato. Ese contrato es generalmente cerrado, es decir, es entre el dueño del activo intangible y el que lo va a usar. Y normalmente no es posible que usted como usuario de ese activo intangible le pueda ceder los derechos a otro. Es bien raro que de manera intermedia o al final de la vida útil usted tenga la posibilidad de trasladarle ese activo intangible a otra persona. Es casi imposible. ¿Por qué? Porque ahí el dueño original del activo estaría perdiendo, ¿no? Porque recordemos que el activo intangible no es algo material, sino es el derecho de hacer algo. Entonces no es justo que una persona le haya cedido los derechos a usted y que esa misma persona permita que usted se los ceda a cualquiera. Y que en todo caso usted obtenga un beneficio de manera indirecta, por decirlo así, dándole derecho a otro que cuando usted no es el dueño original de ese derecho, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que no se puede medir el valor razonable porque los activos intangibles generalmente no son transferibles en ningún momento. Terminado el plazo, hasta ahí llegó. Y si usted quiere seguir explotando la marca o cualquier otro activo intangible que sea, obviamente tendrá que firmar un contrato nuevo por un pago adicional, ¿verdad? Entonces, los requerimientos para el reconocimiento del deterioro del valor se establecen en la sección 27. Ya eso
Dijimos que en algún momento vamos a subir un video sobre esto. Me he comprometido a ir haciendo videos de cada una de las secciones porque es importante que se manejen los términos, ¿no? Claro, a la par de cada sección es bueno que haya cierta aplicación práctica, porque cuando no hay aplicación práctica tampoco, pues es letra muerta y al final no sirve de mucho. Por eso también de este tema vamos a tener la parte práctica. Vamos a hablar de algo bien interesante, que ya lo vimos también en propiedad, planta y equipo, que es la vida útil. La vida útil es tan importante porque de eso depende la amortización que posteriormente se va a aplicar, en este caso, a un activo intangible. Y así como hay reglas para la vida útil de los activos fijos, también hay reglas para la vida útil de los activos intangibles. Veamos qué dice acá. A efectos de esta norma se considera que todos los activos intangibles tienen una vida útil finita. ¿Qué significa finita? Bueno, que todos los activos intangibles tienen una vida determinada. O sea, que hay un momento en que dejan de existir o dejan de proveer los derechos que establezcan, ¿verdad? Porque normalmente los activos intangibles son derechos, ¿no? Entonces, no se puede hablar desde ninguna perspectiva que un activo intangible pueda tener una vida útil infinita, es decir, que sea para siempre. Siempre va a haber una vida, un tope, ¿no? La vida útil de un activo intangible que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el periodo de esos derechos, pero puede ser inferior dependiendo del periodo a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo. Normalmente, la vida útil máxima que puede tener un activo intangible está establecida en el contrato. Normalmente ahí dice, si usted firma un contrato por un activo intangible, ahí va a decir para 10 años, para 5 años, para 8 años, para 10 años, etc. Pero no puede ser mayor que lo que dice el contrato. Obviamente, si el contrato dice que es para 8 años, terminados los 8 años, usted ya no tiene derecho a seguir explotando ese activo intangible. Pero en algún momento no va a ser mayor, pero sí puede ser menor. ¿Por qué razón? Porque usted puede firmar un contrato para 8 años de un activo intangible, pero probablemente, dependiendo del activo intangible que sea, imagínese que es una marca. Usted paga por una marca para usarla 8 años. Pero al final de los 4 años resulta que la empresa dueña de la marca tiene problemas financieros, tiene problemas legales, quiebra, cierra, la marca pierde credibilidad, es decir, se cae en el mercado la marca y probablemente usted decida de que esa marca ya no le sirve. Entonces no le va a durar los 8 años, le va a durar los 4 años, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que la vida útil puede ser menor a la del contrato, pero nunca mayor. A esa conclusión llegamos. Si el derecho contractual o legal de otro tipo se hubiera fijado por un plazo limitado que puede ser renovado, la vida útil del activo intangible solo incluirá el periodo de renovación cuando existe evidencia que respalde la renovación por parte de la entidad sin un costo significativo. Mire, normalmente para poder renovar un plazo de un activo intangible normalmente hay que pagar más. O sea, es casi imposible, yo diría ilógico, que yo le dé a usted el derecho, por ejemplo, por una marca. Sigamos con el ejemplo de la marca para que no nos perdamos. Y yo le doy 8 años para que use mi marca y yo le voy a cobrar una X cantidad de dinero por esos 8 años de uso de mi marca, pero yo voy a poner una cláusula ahí que diga que después de los 8 años, pues usted los puede usar por 8 años más sin pagarme nada. Eso es prácticamente imposible porque ¿cómo yo voy a permitir que usted siga explotando mi marca por más tiempo sin que usted me pague? Entonces, normalmente las renovaciones de contrato están amarradas a un pago, a un pago extra y por lo tanto eso ya es, como dicen, agua nueva. Es decir, eso ya es harina de otro costal y habría que hacer otro registro de otro, prácticamente sería un activo intangible distinto, aunque sea el mismo. Pero usted dice, bueno, voy a firmar por 8 años más pagando una cantidad igual o menor, pero que sea una cantidad significativa por ese activo intangible nuevo, o sea, por 8 años más de la marca. Entonces sería un activo intangible nuevo.
y habría que crear un registro nuevo y hacer una amortización nueva. Porque el único caso donde eso se puede tomar en cuenta es cuando usted pueda renovar el contrato, pero sin pagar nada. Y eso es prácticamente casi inusual, ¿verdad? Entonces, para concluir, si usted contrata un activo intangible para un periodo determinado según el contrato y usted puede renovarlo, normalmente esa renovación va a incluir un pago adicional, que normalmente va a ser un pago fuerte, no va a ser un pago sencillo. Entonces, lo que hay que hacer es registrar el contrato original y a los 8 años, pues, registrar un nuevo contrato para el plazo adicional que usted lo va a renovar. Si la vida útil de un activo intangible no puede establecerse con fiabilidad, se determinará sobre la base de la mejor estimación de la gerencia y no excederá de 10 años. Esto también es poco probable, aunque se puede dar si en el contrato no establece una vida útil precisa, es decir, de cuánto tiempo va a ser, que eso es raro, porque si usted va a adquirir un activo intangible, normalmente el dueño del activo le pone plazo, ¿verdad? Porque de eso depende sus ingresos. Ahora, si eso se diera en un caso remoto que no estuviera establecido claramente cuánto es el plazo, entonces la gerencia es la que va a determinar cuánto sería la vida útil aproximada, pero en todo caso esa vida útil no va a exceder a 10 años. Es decir, ojo con esto, porque algunos malinterpretan esta parte y dicen, no, ningún activo intangible puede tener una vida más de 10 años. No, no dice eso. No dice eso. Dice que cuando no se pueda establecer, se va a tomar la regla de los 10 años. Un activo intangible puede ser para 20 años, para 30, para los plazos que sea. Eso lo decide el contrato. Pero en los casos donde no esté establecido claramente en el contrato de cuánto va a ser, solo en ese caso, es la gerencia la que va a determinar la vida útil y en caso de que la gerencia determine la vida útil, no puede ser mayor de 10 años. Hay que aclarar eso. Vamos a hablar ahora del periodo y método de amortización, que es otro detalle que está amarrado a la vida útil, ¿verdad? Porque al igual que en la depreciación, las tres variables que hay en la depreciación, recuérdense que son el valor original, el valor residual y el tiempo de vida útil. En este caso, no hablamos de método de amortización, sino que hablamos de, no hablamos de método de depreciación, sino que hablamos de método de amortización. Y obviamente el periodo. Porque el periodo de amortización puede ser similar a la vida útil, pero en algunos casos podría ser menor, ¿verdad? Recuerde lo que hablamos en un punto anterior, que es lo que se refiere a que en algún momento el periodo puede ser menor, dependiendo de ciertas situaciones. Hablamos de la marca esa, de que hubo problemas con la empresa y que ya no logramos cubrir los 8 años, en lo que se redujo el periodo de amortización.